Amén, amén. Saben, yo compartía con una hermana esta mañana que se dio cuenta como que yo estaba luchando esta mañana y me pregunta qué me pasa y le digo que estoy bien, pero le comparto un poquitito lo que pasó. Mi semana pasada fue muy difícil. El Señor me ha guardado mucho en mi vida. Yo lo cuento como una bendición del Señor, pero tú sabes cuando de repente tú eres expuesto como a mucha maldad, tener que manejar cosas en algunas familias, quizás oír una noticia que ya no es en la televisión, sino alguien bien cercano a ti. Y esa mañana manejamos otro momento así en el colegio y yo me sentía como decepcionada de la humanidad. Fue como, Señor, cuánta maldad hay y cuántos padres luchando con sus hijos y qué bombardeo que parece como ser más grande. Aunque lo que creemos, hay un momento donde la oscuridad parece como que va a arropar hasta la luz. Y me pasa algo cuando eso me pasa, y es que yo estaba hablando con el Señor y sentí del Señor leer el último capítulo de Apocalipsis. Y yo quiero leértelo por si quizás, con todas las noticias que estamos oyendo, con todo lo que está pasando, si por si acaso tú te has estado sintiendo como yo. Apocalipsis 22, quiero leerte el final de esta historia. Quiero decirte cómo todo termina y quiero recordarte quién gana. Apocalipsis 22 dice, estoy buscando el verso, denme un momentito. Apocalipsis 22 dice, verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y oye el verso 3. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A pesar de lo que podamos estar viendo, el Señor gana. Yo le enseñaba a mis chicos un video, y en el video el joven que está hablando le dice al que están escuchando, le dice, no pongas un punto donde Dios ha puesto una coma. No veas un final donde lo único que hay es una pausa. La realidad de que tu historia no ha terminado. La realidad de que Dios no ha terminado contigo. La realidad de que Dios no ha terminado con este mundo. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay mucho pecado, hay mucha maldad, hay muchísima más gracia. Hay muchísimo más de la presencia de Dios que va a cubrir la tierra. Y yo creo eso con todo mi corazón. Cuando yo me preparaba, yo pensaba en algo. Yo pensaba en sentirnos decepcionados. Y nuestro pastor, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo? Ese mensaje fue tremendo. Yo quiero empezar donde el pastor terminó. Salmos 73. Vengan conmigo, por favor. El Salmo 73 es un salmo que escribió Asaf. No lo escribe David, lo escribe Asaf, y es un salmo que quizás no, con el que todos nos podemos identificar. Señor, ¿por qué prospera el malo? ¿Por qué parece que el que está haciendo maldad como que está ganando y el que está haciendo lo bueno como que se queda atrás? Y yo quiero que vayamos al verso 13 y 14. Miren lo que dice. Cuando Asaf mira eso y mira su entorno, el verso 13, él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo quiero que tú pienses y veas ese verso. Y yo quiero que tú trates de identificar
¿Cuál es la emoción que está en ese verso? ¿Qué emoción está describiendo Asaf? Yo creo que automáticamente uno lo lee y piensa, ¿verdad? ¿Cómo se está sintiendo la persona que está escribiendo? Y cuando él te dice, verdaderamente en vano he limpiado mis manos. En vano ha sido mantenerme puro y hacerlo bien. Y cuando tú oyes eso, yo no sé si tú lo oyes, yo oigo frustración. Yo oigo decepción. Yo oigo pero no es así que debe ser. Estas no son las expectativas que yo tengo. No se está cumpliendo lo que yo entiendo que se tiene que cumplir. Y yo necesito como que definamos un poquito qué es la decepción. La decepción es un sentimiento de desánimo o de tristeza o de frustración por una expectativa no cumplida. Absolutamente todo ser humano que está sentado en este salón sabe lo que es sentirse decepcionado. Y yo no sé dónde tú estás ahora mismo ni con qué tú estás luchando en tu vida. Si quizás tú estás decepcionado con tu matrimonio, las cosas no han salido como tú esperabas que iban a salir. O quizás tú estás decepcionado con tu trabajo, tú has trabajado bien duro y parece como que tú no logras echar para adelante. O quizás tú estás decepcionado porque tú estás buscando trabajo y tú has ido a entrevista tras entrevista tras entrevista y no se te da. O quizás tú estás decepcionado porque los muchachos no están andando como tienen que andar. Y tú piensas como que no fue eso lo que yo sembré. No fue eso lo que, no fue para eso que yo me invertí, pero esto es lo que estoy viendo. ¿Saben una cosa? La decepción no es un problema en sí. Sentirse decepcionado no es un pecado. Pero lo que nos puede llevar a pecar es mal manejar una decepción. Una decepción que no se maneja bien desencadena algo en tu vida. Y yo quiero como que tú lo pienses conmigo un poquitito. Tú estás decepcionado, te desanimas, pierdes visión y al perder visión te pierdes. La Biblia dice sin visión, sin profecía, dice una versión. Pero sin visión el pueblo perece. Tú no puedes andar cuando tú no estás viendo claramente. Y cuando tú tienes una decepción en tu corazón y tú no lo manejas de la manera correcta, tú corres un tremendo peligro de socavar tu relación con el Señor. Tú corres un tremendo peligro, ¿verdad? De poco a poco irte desviando. Y yo quiero que piensen en cuándo nos decepcionamos y por qué. Quizás nos decepcionamos, y yo puedo pensar como en 3 grandes categorías. Nos decepcionamos cuando gente nos falla. Pensábamos que iba a ser de una determinada manera, no lo fue. Nos decepcionamos cuando las circunstancias cambian a lo que nosotros entendíamos que no debían cambiar. Y a veces esa decepción media se la echamos a Dios. Dios me falló. Y yo sé que esto suena como duro. ¿Deberíamos hablar de eso en la iglesia? Absolutamente. Tú ves, si no lo hablamos aquí, ¿dónde lo vamos a hablar? Si no hablamos de la realidad, donde hay momentos en que quizás tú te sentiste que tú estabas orando por algo y el Señor no lo hizo para ti. Él no llenó tus expectativas. Él no hizo eso para lo cual tú estás creyendo. Él no te cumplió. Y pareciera ser que Él le cumple a todo el mundo menos a ti. Y tú estás buscando trabajo y el que tiene trabajo le ofrecen otro mejor. Y está al lado de ti y tú oraste con él el martes pasado por su trabajo. No sé si a alguien le ha pasado algo parecido. Pero yo quiero como que entremos bien en eso. ¿Saben por qué la decepción en sí no es un pecado? Porque la decepción, ese sentimiento de que no te cumplan una expectativa en sí, no tiene nada de malo. El problema es lo que se desencadena después. Yo quiero que vengan conmigo, porque yo quiero que veamos varias decepciones. Yo quiero que veamos a David. A mí me encanta David. El rey David, su historia está en 1 de Samuel. Y su historia empieza más o menos en el capítulo 15, 16.
Y me encanta porque le voy a hacer una anécdota. Cuando yo me iba a meter en amores con Papo, yo sentí que Dios me habló en 1 Samuel 16 y le voy a enseñar ese verso. 1 Samuel 16, verso 12, dice esto, y yo sé que lo van a entender inmediatamente. Perdón, 16 no, es 1 Samuel, sí, Samuel 16, 12, oigan lo que dice y díganme si esto no fue así. Envió pues por él y le hizo entrar. Y ustedes no lo ven ahora, ¿por qué? ¿Verdad? Mi marido el pelo se le ha encanecido un poco. Pero dice, y era rubio, santo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque sé. Yo dije, ahí está sellado el compromiso con el varón. La historia de David empieza ahí. Y yo quiero bien rapidito que tú vengas conmigo a la historia de David. Sabemos que la historia de David empieza con Samuel llegando a la casa de Isaí. Porque Dios le ha dicho que va a elegir un rey. Dios ha desechado a Saúl y va a elegir un rey de entre los hijos de David. Y de Isaí. Isaí reúne sus hijos, reúne a todos menos uno, porque es el chiquito. ¿Quién va a elegir el chiquito? Vamos a mandarlo, ¿verdad? Él está cuidando las ovejas allá lejos. Y cuando Samuel llega a la casa, que ve a todos estos, el primero, y dice que es alto. Y dice como que se ve el muchacho imponente. Y Samuel dice en su corazón, de seguro que es este. Y el Señor le dice, no estás mirando mal. Tú estás mirando su parecer, pero yo miro su corazón, este no es. Y cuando él evalúa a todos los hijos, se da cuenta de que no es ninguno de esos. Y mandan a buscar a David. Y mira bien rapidito. David, ¿verdad? Capítulo 16, verso 11. El Señor lo ve, Samuel lo ve, lo unge como rey. Verso 13. Después que lo unge, lo ve y lo unge como rey, dice que el Espíritu de Dios viene sobre David. Verso 23, 10 versos después, Dios se da favor con el rey lo manda a buscar. Yo necesito a alguien que cante para mí porque hay algo que me atormenta. Y dice que cuando David cantaba y alababa al Señor, el espíritu malo se apartaba de Saúl, crece en favor. Después, verso 49 de Samuel 17, David se convierte en una tremenda leyenda, mata al gigante. Después de que mata al gigante, se convierte en un guerrero tan poderoso que cuando David regresa de una de esas guerras, el pueblo emocionado le canta a David. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Oye, háblame de expectativa. Dios lo ungió y casi de una vez lo mandan a buscar. Oye, ya yo estoy en el palacio. ¿Es verdad lo que Dios dijo? Yo voy a ser rey. No solamente estoy en el palacio, el rey me ama. Y no solamente el rey me ama, entonces yo pruebo lo valiente que yo soy, mato al gigante, soy un guerrero. Oye, Dios está conmigo. Y de repente, capítulo 18, verso 11, Saúl empieza a tirarle lanzas. Capítulo 19, verso 18, el muchacho famoso que cantaba bonito, ungido para ser rey, muchacho valiente que mata al gigante, que se convierte en tremendo guerrero, acaba de convertirse en un fugitivo. Y de vivir en un palacio, empieza a vivir en una cueva. Y yo te pregunto esto: ¿qué hubiera pasado si David se hubiera quedado en su decepción? Salmo 142, ven ahí conmigo. Salmo 142 te dice un poquitito de cómo se está sintiendo David. Salmo 142 está escrito dentro de la cueva. Y dice esto, verso 1: con mi voz clamaré a Jehová y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay nadie quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Si tú me vas a hablar de decepción, si tú me vas a hablar de expectativas
que no fueron llenadas. Si vamos ahí, David conoce muy a fondo la decepción y quizá la conoces tú. Oí un predicador decir eso. Quizás Dios no cumpla con tus expectativas, pero siempre va a cumplir su palabra. Quizás tú pensabas que tu historia iba a ir de paso A paso B, C, tú tenías un mapita de cómo las cosas tenían que ser, de cómo las cosas iban a ser. Y quizás como que Dios no siguió el mapa. Y yo quiero decirte algo, ¿sabes qué? La decepción es cuando las expectativas no son llenadas. Pero ¿qué tal si te digo que a veces nuestras expectativas pueden desviarse? Y hay una realidad en esto. Dios no necesariamente cumple tus expectativas. Pero nuestro pastor nos dijo un verso, yo creo que yo nunca he oído a nuestro pastor pedirnos que nos memorizáramos un verso hasta este domingo, cuando Rafi habló de Números 19:23, donde dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él habló y no hará, prometió, no ejecutará. La verdad de que Dios va a cumplir su palabra. Óyeme, si tú quieres conocer un momento de decepción, piensa en David, piensa en José. José no habla mucho en su historia, ¿lo saben? En la historia de José, tú no oyes mucho de José. José habla 2 veces antes de que lo vendan, contándole los sueños a su hermano que Dios le había dado. Y después de que lo venden, tú nada más lo oyes hablar cuando él le dice que no a la mujer de Potifar. Y entonces en la cárcel, cuando José le dice, mira, yo te voy a contar el sueño, pero acuérdate de mí. Si pasara algo, acuérdate que yo te interpreté el sueño. Dios le dijo a José que sus hermanos se iban a postrar delante de él y José está en una cárcel. Y piensa en otro ejemplo. Mateo 11. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Óyeme, si tú tuvieras una revelación como la que tuvo Juan, yo no sé cuántos de ustedes han deseado vivir en los tiempos de Jesús. Como wow, es que si yo hubiera visto como ese paralítico caer del techo y entonces Jesús levantarlo, los fariseos quedarse atónitos, es que cómo no hubiese creído en ese momento, cómo que había gente que no creía. Oye una cosa, Juan el Bautista ve a Jesús y Dios le habla a Juan. Y la gente sabe que Dios está hablando con Juan. Y cuando Juan va a bautizar a Jesús, Dios le dice a Juan, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oye, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que va a quitar todos los pecados del mundo. Y para que Juan estuviera seguro de que él no estaba loco, Dios mandó una paloma. Mandó el Espíritu Santo en forma de paloma para que él no pensara, bueno, cuidado si es que estoy oyendo voces porque tengo hambre y hace mucho sol y estoy en el desierto. Viene una paloma que se le posa encima a Jesús y le dice, este es el Mesías. Y Mateo 11 te habla de un cambio geográfico en la vida de Juan el Bautista. Y de repente Juan el Bautista está en la cárcel. Y está preso. Y él no lo sabe, pero está a punto de que le corten la cabeza. ¿Y saben lo que Juan hizo? Juan cogió a sus discípulos y le dijo, miren, vayan a donde él y pregúntenle, ¿eres tú o esperamos a otro? Por favor, piénsalo. Las expectativas de un profeta comparado con Elías no se cumplieron y él se decepcionó. ¿Cuántos de ustedes han visto la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús, yo quiero que la vean conmigo, está en Mateo 11, verso 8. Miren lo que le manda decir Jesús. Mateo 11, verso 8. ¿Alguien me puede buscar un chin de agua? Por favor. Mateo 11, verso 8. Miren lo que dice. Ups, no es ese verso. Deme un momentito.
Mateo 11, versos 5 y 6. Jesús le responde. Oigan lo que Jesús le responde a los discípulos de Juan. Verso 4 dice: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús le confirma. Palabra profética por palabra profética. Soy yo. Todas esas cosas mencionadas son parte de profecías que se dieron del Mesías. Y miren el verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no se ofende conmigo. Bienaventurado el que, quizás no entendiendo exactamente lo que yo estoy haciendo, aún así decide confiar en mí. Bienaventurado el que sabe que quizás me puede faltar un poquito de visión o de entendimiento en una parte. Gracias, Wendy. Y de alguna manera decide no ofenderse. Bienaventurado. ¿Sabe qué? Cuando yo veo ese verso y yo pienso en Juan, yo me imagino cómo él tuvo que haber reaccionado. Llegan a la cárcel y le cuentan eso a Juan. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que aún sin entenderme puede creerme. ¿Cuántos de ustedes saben que si tu decepción no es con una persona, o si tu decepción no son con circunstancias, si la decepción tú se la has atribuido directamente a Dios, es fácil ofenderse con Dios? Señor, pero llore. Yo no estoy pidiendo un palacio en Dubái. Yo quiero un trabajo para mantener a mi familia. Señor, pero yo no te estoy pidiendo, ¿verdad?, grandes riquezas. Yo te estoy pidiendo que me sanes para que yo pueda seguir trabajando y hacer lo que yo tenga que hacer para ti. Señor, pero yo no te estoy pidiendo eso para esto o aquello. Tú sabes la razón y las intenciones de mi corazón. Mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando estamos decepcionados con Dios? Porque existe un gran peligro. La otra persona que yo quiero en la que ustedes piensen es en el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se le acerca a Jesús y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y se los nombra. Y el joven se pone feliz y dice: pero yo he hecho eso, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús lo mira y le dice: te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y dice que el joven se fue. ¿Cómo se fue? Triste. El joven se fue decepcionado. Déjame explicarte un poquitito lo que yo pienso que pasó en el joven. Que no pasó con Juan, que no pasó con David, que no pasó con José. Tú sabes que una decepción te puede llevar a perder la visión. Y cuando tú pierdes la visión, tú puedes formular una idea errónea. Él le dijo: maestro bueno. Óyeme, si para seguirlo yo tengo que darle todo, quizás él no es tan bueno como yo pensé. Existe el peligro que tú decidas que tu experiencia de decepción defina quién Dios es. Como Él no lo hizo para mí, entonces yo no sé si es verdad que Dios es bueno. Tú ves, como Él no me respondió a mí, yo no sé si es verdad que Él oye a todo el mundo. La diferencia entre el joven rico y entre David y entre Juan el Bautista y entre José es esta: todos fueron decepcionados. ¿Cómo manejaron la decepción David, José y Juan? Y la pregunta clave es esta: cuando Juan se sintió decepcionado, ¿a dónde él fue con su decepción? ¿A dónde quién él fue? Cogió sus mensajeros y los mandó ¿a quién? A Jesús. Ok. David se decepcionó. Déjame leerte la otra parte del primer salmo que te leí. Salmo 142,
Miren después lo que dice David. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido y líbrame de quienes me persiguen porque son más fuertes que yo. ¿A donde quién llevó su decepción David? A donde Dios. Aquí está el detalle. ¿Cómo debe un creyente manejar la decepción? ¿Cómo debe un creyente manejar la frustración? Y el paso número 1 es este. Lleva tu decepción al Señor. Él puede manejar tu enojo. A Él no le ofende. No le ofende tu enojo. No le ofende tus preguntas. Pero si tú manejas tu decepción alejándote de Él, en vez de acercándote de Él, la decepción será el primer paso en que tú dejes de seguirle. ¿Qué hace un creyente con la decepción? Se la lleva primero a Dios. Yo he hablado en otras ocasiones de lo importante que es tú ser transparente con Dios. Y quizá eso suena como medio tonto. Porque quizá tú puedes decir, pero Dios lo ve todo. Yo sé que Dios sabe lo que yo estoy pensando. Yo sé que Dios sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo explicarte esto? Que cuando tú vienes a donde Él y tú le abres tu corazón, no es nada más que Él sabe lo que tú estás diciendo, lo estás invitando a participar. Y si tú te sientes enojado, y si tú te sientes que Dios te falló, o si tú te sientes, pero es que Señor, yo me siento que tú oyes a todo el mundo menos a mí. Paso número 1, para que tu decepción no se convierta en otra cosa, tráela al Señor. Trae tu decepción al único que puede sanarla. Trae tu decepción al único que tiene la respuesta que tú estás buscando. Trae tu decepción a Él. Yo diría que la segunda cosa, y déjame decirte esto, si tú miras el Salmo 73 y estamos hablando de Asaf, miren lo que pasó con Asaf. Mientras él entretenía su decepción, miren lo que pasó con Asaf. Verso 21 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La decepción puede llevarte a amargura. Y la amargura es algo que contamina todo lo que está a su alrededor. Ciertamente la decepción no es un pecado, pero la decepción puede llevarte. Es como piensen en si la decepción, piensen cuando tú le echas agua a una matita. Ustedes han visto esos tarros que quizás son transparentes, que tú ves el agua como bajando hasta el fondo y hasta el fondo. Piensa que la decepción es cuando tú le echas agua y todavía el agua está arribita. Si tú tratas con esa decepción de la manera correcta, no va a llegar al fondo del tarro. Pero si tú le sigues echando agua, toda la tierra se llena de agua. Si tú dejas tu decepción sin atender, si tú dejas tu decepción dándote vuelta y llevándote a conclusiones que terminan siendo mentiras, porque no empiezan a decirte que Dios no es lo que su palabra dice que Él es, entonces tu decepción empieza a convertirse en otra cosa. Tu decepción se convierte en falta de visión. Tu falta de visión se convierte en una mentira. Esa mentira se convierte en amargura. Y la amargura tiñe y daña y contamina todo lo que toca. Asaf dice, se llenó mi alma de amargura. Porque yo no entendía. Pero es que los malos prosperan. Yo me sentí así la semana pasada. Yo le dije, Señor, nos estamos matando con estos muchachitos. Y están luchando con más y con más y con más. Y parece como que el mal está como ganando. Y parece como que la oscuridad se lo quiere comer a los pobres muchachitos. Y parece entonces que lo que estamos haciendo entonces no tiene, Señor, el valor. No está haciendo
lo que tenemos que hacer, lo ves, la decepción afecta tu visión. Y tu visión empieza a afectar lo que tú crees. Y cuando empiezas a creer contrario a lo que Dios ha dicho que Él es, te perdiste. Y el enemigo te vence. Asaf lo dijo, cuando yo estaba pensando en esto, se llenó mi corazón de amargura. Y por eso es que lo primero que tú tienes que decir, nuestra pastora hablaba el domingo y él decía que ¿dónde Asaf encontró alivio? ¿Dónde encontró solución? Lo primero que hizo fue acercarse y dice, entrando en la presencia de Dios, entendí. Y yo te estoy diciendo, si estás decepcionado o si estás frustrado, la primera cosa como creyente, óyeme, todos nos decepcionamos. Todo ser vivo en el planeta se decepciona. Nos decepcionamos de personas porque no son perfectas. Y aún amándonos como nos aman, no pueden, de seguro nos van a fallar. Nos decepcionamos porque las circunstancias cambian. Yo trabajé como un loco y me botaron. Me decepciono, no era eso lo que yo esperaba. No fue para eso que yo trabajé. Entonces haces una conclusión. Entonces trabajar duro, trabajar con honestidad, hacerlo con excelencia, no importa. Porque el malo lo está haciendo y le va bien. La decepción, cuando no la llevas a donde tiene que llevar, se degenera y se convierte en otra cosa que socava tu relación con Dios. Cuando Asaf entró, cuando David sigue escribiendo el Salmo, me pregunto cómo él estaba escribiendo en una cueva. Pero estaba escribiendo en una cueva. Esa idea de ese salmo nació mientras él huía. Y cuando dijo, es que yo no tengo a nadie, termina diciendo, pero eso es como yo me siento, pero yo pongo mi esperanza en ti porque tú dijiste. Pongo mi esperanza en ti porque tú hablaste. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza y no encontró tropieza ni ofensa en Jesús. Y qué cosa tan grande que en vez de Jesús mandarle un boche a Juan el Bautista, pero tú no viste, tú no te acuerdas de la paloma, pero tú estabas ahí, ¿cómo que tú no sabes si soy yo? En vez de responderle así, Jesús le manda un mensaje de amor. En vez de Dios destruir a David por irrespetuoso y freco, Dios lo sentó en un trono años después y dijo que ese muchacho, el que le dijo que lo había abandonado, que ese muchacho tenía su corazón. José se convirtió en el segundo del reino y le rogó a un panadero, acuérdate de mí, porque parece que todo el mundo se olvidó. Y Dios lo sentó. Lo primero que tú haces con tu decepción, lleva tu decepción al Señor. Número 2, Primera de Tesalonicenses, se está acabando el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18, miren lo que dice. Y cuando tú lleves tu decepción al Señor, esa es la actitud que yo quiero que tú tomes. Primera de Tesalonicenses 5:18. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses. Señores, se me escondió Tesalonicenses. ¿A dónde que está Eduardo? Que no lo veo. No. Siempre hay que leer lo de la Biblia. Porque así es que lo hacen los predicadores. Dad gracias. ¿Cuál es la preposición que sigue? En todo. Pregunto. En y por, ¿son lo mismo? En y por, ¿son lo mismo? Hay gente que cita este verso y dice, da gracias por todo. Mi hermano, yo no voy a dar gracias si me chocaron. Y no voy a dar gracias por una cirugía de espalda. Te dice, dad gracias en. No sé si escucharon la primera canción de la alabanza. Esa primera canción de la alabanza, yo creo que yo la entendí como después de haberla cantado 4 años después. Que desde el monte hasta el valle,
alabanzas vayan a ti. No es una canción linda de la naturaleza. Habla de donde tú estés. Si estoy en la cima de la montaña, voy a darte alabanza. Y si estoy profundo en el valle, voy a darte alabanza. Donde quiera que me ubiquen, alabanza va a salir de mí hacia ti. Aun cuando yo estoy en decepción, automáticamente tú presentas tu decepción delante del Señor y tú adoptas una actitud de agradecimiento. Óyeme, tu visión cambia. Automáticamente tú presentas tu decepción al Señor y tú tomas una actitud de agradecimiento. Yo te doy gracias no porque estoy sin trabajo, porque de alguna manera milagrosa no me va a faltar el pan. Es que yo te doy gracias, no por la enfermedad porque tú no me la mandaste, porque en medio de esta enfermedad yo voy a conocerte como Dios mi sanador. Yo te doy gracias en esta situación de mi matrimonio donde quizás yo estoy desencantada. O quizá yo estoy decepcionado porque el otro no lo está haciendo como yo entienda. Te doy gracias porque tu presencia transforma mi matrimonio. Y voy a empezar a amar como me dijeron que debo amar. No sé cuántos se acuerdan de una prédica que dio nuestro pastor de 1 Corintios 13. Donde él habló de todo lo soporta. Todo lo sufre. Y él habló de esas cosas en el carácter. En ese momento está hablando a los esposos y a las esposas. De tu esposo o de tu esposa que prueban tu paciencia. Todo lo soporta. No porque lo voy a amar en mi fuerza, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y Él no me va a pedir nada que yo no pueda hacer. Si Él me pide que lo haga, automáticamente me empodera para hacerlo. Si estoy pasando eso, le doy gracias porque en esta situación yo te voy a ver. ¿Saben una cosa? Job 1:22 habla de la reacción de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job lo tenía todo. Y de repente, al final del primer capítulo, Job no tiene nada. Él tenía camello, él tenía oveja, él tenía casa, él tenía hijos. Se le mueren las ovejas, se le queman la qué sé yo cuánto, se le mueren todos los hijos. ¿Y sabe lo que dice el verso? Job 1:22 dice, en todo eso, ¿qué dice el verso? En todo esto no pecó Job. Y oye esto, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Alguien sabe lo que es despropósito? Yo lo busqué. En hebreo. Y la palabra es tepla. Tepla. No plepla. Tepla. ¿Y sabe lo que significa? Dice, porque no me acuerdo y por eso estoy yendo de manera muy discreta a mis notas. Tepla significa delito. Tepla significa ofensa. Delito u ofensa. ¿Tú sabes por qué él no pecó? Porque cuando esto pasó, él no culpó a Dios. En medio de eso, no le atribuyó a Dios despropósito, no le asignó a Dios la ofensa. ¿Se acuerdan? Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y saben qué? Cuando no entendemos y tú no has conocido al Señor o no has tenido experiencias cercanas con Él o quizás la tuviste y simplemente estás en un mal momento, culpas a Dios por la enfermedad. ¿Y cómo volverte a explicar lo mismo? Que Dios no da enfermedad porque Dios no tiene enfermedad. Que Dios no te quitó a tu hijo para que fuera un angelito. Que Dios no te mandó ese accidente para que tú te cubrieras con la sangre de Cristo todos los días antes de salir de tu casa. No le atribuyó despropósito alguno. La ofensa no es contigo, aun cuando yo no entienda. Y si de alguna manera pienso que sí y vengo delante de ti, tú me amas tanto que me oyes. ¿Y sabes lo que dice Sofonías? Sofonías tiene una frase bien chévere.
Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Entonces dice, callará de amor. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú lo has pensado? Callará de amor. Que alguien te calle por la manera en la que te ama. Que el hijo pródigo vuelve al papá con su discurso, ¿se acuerdan? No soy digno de ser tu hijo, entonces tómame como uno de tus jornaleros. Y antes de que él termine, el papá se echa sobre él y lo besa. Lo calla. No deja que él termine el discurso. Su amor como que lo ahoga. Callará de amor. Desde que tomo la actitud de agradecimiento, óyeme, tu visión empieza a cambiar. Y en vez de que la decepción termine socavando tu relación con el Señor, ¿cómo explicarte que Él, que sabe hacer lo que dice Romanos 8:28, termina usando eso para bien en tu vida? Y saca algo precioso de ahí. El último verso que quiero compartir con ustedes, Salmos 121. Cuando has presentado tu decepción al Señor, cuando has adoptado una actitud de agradecimiento, entonces mira lo que te dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No sé cómo justificártelo, pero yo sé que esto funciona. Cuando tú caminas mirando hacia arriba, tú no tropiezas. No entiendo por qué. Cuando alzo mis ojos y pongo mi enfoque en Él y camina, entonces mira lo que dice el verso 3. Cuando le estás mirando a Él, no dará tu pie al resbaladero. Mirando hacia arriba, la lógica me dice que si yo voy caminando, debo mirar hacia adelante y mirar mi alrededor para no tropezar, ¿verdad que sí? Eso no es la lógica. No. Salmo 121 te dice que si tú no te quieres resbalar, mira hacia arriba. Entonces me pregunto, ¿será que no somos llamados a mirar con nuestros ojos? ¿No será que 1 Corintios 5:7, donde dice que debemos andar por fe y no por vista, es 100% verdad? Mirando hacia arriba, tu visión es restaurada. Y tú terminas diciendo lo que dice Asaf. Miren cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Y es la única razón por la que yo traje eso. Nueva Traducción Viviente, por favor oigan eso. Y déjenme pedirles, cierren sus ojos un momentito. Salmo 73, verso 23 al 26. Voy a leer. Oye, te lo voy a leer en la Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desde el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y miren lo que dice la NTV. Sin embargo, todavía te pertenezco. Tú estás decepcionado, por favor oye esto porque esto es para ti. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Tu decepción no es un punto, es una coma. Tu historia no ha terminado. Óyeme, y si tus expectativas no fueron llenadas, acuérdate de eso. Quizás Dios no cumpla tus expectativas, pero siempre cumple su palabra. Todavía
te pertenezco. Me tomas de la mano derecha y me conduces a un destino glorioso. Señor, yo te doy gracias porque tú no has terminado con nosotros. Señor, tú no has terminado con nuestros matrimonios. Tú no has terminado con nuestros hijos. Tú no has terminado, Señor, con nuestras situaciones laborales. Tú no has terminado con mis asuntos de salud. Tú no has terminado. Señor, y esta misma noche, Señor, si hemos estado luchando con decepción, lo traemos delante de ti. Lo traemos delante de ti. Señor, y te damos gracias porque en esto, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En medio de esto, yo te voy a ver. Quizás no cuando yo quiera, ni de la manera que yo he esperado. Ay, Señor, pero tú prometiste que no me dejabas. Y como tú eres bueno y eres fiel a lo que tú dices, yo pongo toda mi esperanza en ti. Y yo quiero que tú dispongas en este mismo momento a quitar tus ojos de tu decepción y a ponerlas en Él. Levanta tus ojos. Alza tus ojos a los montes. Levanta la mirada. Levanta la mirada para que no resbale tu pie. Señor, y yo te doy gracias porque tú depositas una mayor medida de fe esta noche, Señor. Padre, para aquellos que están luchando, tú depositas una mayor medida de fe. Ay, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel. Señor, si hemos estado ofendidos contigo, si hemos estado enojados contigo, Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Danos visión. Endereza nuestro pensar. Y déjanos conocerte más y más y más profundamente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.